Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación de mecanismos de cohesión endofóricos. Los integrantes de este equipo son Valeria Ramírez, Germán Gaitán, Marilyn Aragón, Daniela Saavedra, Valentina Peña y quien les habla, María Cortés. Dentro de la referencia endofórica podemos encontrar ciertos recursos lingüísticos como la deixis, elipsis, lexis, reiteración, sustitución y contigüidad. Por otro lado, en la sustitución encontramos otros recursos como la nominalización, los nombres genéricos, la categorización, hiperonimia, hiponimia, sinonimia y paráfrasis. El primer elemento es la endófora y es una oración que hace referencia a algo que se dirá catáfora o, ya fue mencionado, anáfora dentro del mismo texto. El primer ejemplo lo consiguió es endofórica anáfora porque hace referencia a que se logró su cometido, ya que antes había mencionado que quería esculpir una figura. El segundo ejemplo es tomado del corpus de Charlois Allende. Lo anterior demuestra la dificultad de su catalogación. Es endófora anafórica puesto que hace mención a lo anterior dicho en el texto, que eran las diversas interpretaciones que daban varios autores hacia el término de melodrama. Deixis. Podemos definir deixis como el punto de referencia. Existen 4 tipos de deixis: deixis social, deixis personal, deixis de lugar y deixis de tiempo. En primer lugar, cuando hablamos de deixis social podemos encontrar palabras como tú y usted que nos referencian en personas externas. En segundo lugar tenemos deixis personal, en donde podemos encontrar palabras como yo, nosotros, nuestro, mí, mío o míos, que hacen referencia a nosotros mismos. En tercer lugar tenemos las deixis de lugar, donde el receptor del mensaje se puede ubicar en un espacio, como aquí, allí, ahí, entre otros. En cuarto lugar tenemos las deixis de tiempo, que hacen referencia a las frases que nos ubican en un espacio temporal, que sería, por ejemplo, a las 7 p.m. o en ese entonces. Aparte de deixis tenemos otros 2 recursos lingüísticos, los cuales son elipsis y lexis. Bueno, elipsis nos habla que es cuando se omite información que está sobreentendida. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos, los cuales nos dicen: Guita mi vida a este y lo echó a andar. Podemos ver cómo en la palabra este se está refiriendo a la figura humana. Y en el segundo ejemplo nos dice: esferas de lo social, lo político y lo cultural. Podemos ver cómo se omite la palabra esferas antes de político y cultural. Por otro lado tenemos lexis, que señala los sustantivos en las oraciones. Entonces aquí también tenemos otros 2 ejemplos, que son: el melodrama como tema de discusión ha sido bastante trabajado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y el segundo ejemplo nos dice: se le cayó el alma a los pies. Podemos ver cómo se señalan los sustantivos en el primer y segundo ejemplo con las palabras el melodrama y el alma. El quinto elemento es la reiteración, donde podemos encontrar 4 tipos de recurrencia. La recurrencia léxica, como en este ejemplo, es la repetición de términos. La recurrencia semántica es la repetición de términos que tengan similitud en sus significados. Puede verse evidenciado en la sinonimia, hiperonimia, hiponimia y en las asociaciones pragmáticas. La recurrencia sintáctica es la repetición de una misma construcción sintáctica. Y la recurrencia fónica, que es la repetición de determinados fonemas, como podemos evidenciar en trópico, microscópicos, clima, Hiroshima. La contigüidad tiene como función reforzar inmediatamente el hecho anterior. Como podemos ver en los ejemplos, volvió a moldear otra figura, la metió en el horno, pero esta vez tuvo la precaución de cautelarse con la lumbre. Ahí podemos ver, pero esta vez tuvo la precaución de cautelarse con la lumbre que refuerza el molde o la nueva figura. En el segundo ejemplo, pues la figura pareció blanca, como la más blanca de todas las cosas. Aún no era lo que él quería. Él aún no era lo que él quería, se sigue refiriendo a la figura. La sustitución reemplaza un elemento por otro que tiene la misma función estructural. En los ejemplos podemos ver que nos conforma como individuos y colectividades. Aquí se puede ver que colectividades se sustituye por la palabra individuos. En el segundo ejemplo, no tuvo valor para destruir el fallido producto de su inexperiencia, le dio vida. Esta palabra puede ser reemplazada por fue su creación, por ejemplo. La hiponimia se refiere cuando el significado de un término está escrito de forma muy específica, como podemos ver en los ejemplos. En el mundo había ya por tanto un negro y un blanco,
Este hace referencia al concepto general de los colores. En el segundo ejemplo, la estrategia funciona para que las audiencias tomen posiciones ante dilemas con soluciones, estructuradas en una lógica binaria entre el bien y el mal. Este hace referencia a términos específicos de dilemas morales. En cuanto a paráfrasis, se conoce como paráfrasis a la reescritura o la expresión interpretada de una frase o párrafo, pero conservando la misma idea central. En cuanto a ejemplos, tenemos este primero que dice, pero esta vez tuvo la precaución de cautelarse con la lumbre, ya que se reescritura la oración, pero la idea sigue siendo la misma. Y en el segundo ejemplo, podemos ver el melodrama como forma de dar cuenta del espacio o tiempo, ya que nos está haciendo un pequeño resumen de lo anterior, pero conservando la idea principal. La nominalización son sustantivos abstractos, es decir, sustantivos que no se pueden tocar ni ver. Aquí encontramos dos frases, la cual es Dios mío, se le cayó el alma a los pies y, con todo, pese al nuevo fallo, no perdió la paciencia. Se refiere a una virtud y estos son sustantivos que no se pueden tocar ni ver, como lo decía anteriormente. En cuanto a nombres genéricos, podemos ver que este señala un nombre propio a uno genérico. En los ejemplos, vemos, comenzó por hacer con barro una figura humana, de hombre o de mujer, es por menor sin importancia, la metió en el horno y atizó la lumbre suficiente. Categorización. Es cuando se puede clasificar una palabra para así poder interpretarla de una mejor forma. Como ejemplo tenemos la frase, se supone que con un coscorrón en la cabeza y lo mando por ahí. La palabra coscorrón se puede interpretar de diferentes formas debido a la variación diatópica, ya que en Colombia coscorrón se conoce como un golpe en la cabeza. Sin embargo, en Chile es una variedad de poroto o semilla cuyo grano es de tono grisáceo y de coloración jaspeada. En la hiperonimia podemos ver que esta se basa en términos generales que pueden contener a conceptos más específicos. En los ejemplos podemos ver el primero que dice, comenzó por hacer con barro una figura humana, ya que se refiere en forma general a los humanos. Y en el segundo podemos ver que dice, la estrategia funciona para que las audiencias tomen posiciones ante dilemas, hace referencia a un público en general. La sinonimia es la relación de semejanza entre dos o más palabras. Como ejemplo de esto tenemos el fragmento de la canción El Aguante de Calle 13, donde dice, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. Estas tres últimas palabras son sinónimos entre sí.